Bien, hermano, vamos a pasar entonces al momento del estudio de la palabra del Señor en esta mañana y vamos a compartir, Dios mediante, un mensaje que se titula Siguiendo la voz de Dios. Siguiendo la voz de Dios. Y vamos a estar meditando durante todo el estudio, vamos a estar meditando en la siguiente pregunta. En nuestro diario vivir, ¿qué voz estoy escuchando? En nuestro diario vivir, ¿qué voz estoy escuchando? El jueves pasado, en el culto de oración, estuvimos hablando acerca de los enemigos del cristiano. Y decíamos que luchamos contra nuestro viejo hombre, luchamos contra la carne, luchamos contra el mundo y luchamos también contra el diablo. Y decíamos que estamos en medio de una lucha espiritual constante. Ahora, en medio de tantas voces que están tratando de influenciar negativamente en nosotros, debemos aprender a diferenciar la voz de Dios, saber cuándo es Dios hablando a nuestra vida y cuándo no es Dios hablando a nuestra vida. Vamos a ver lo que dijo Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo número 10, versículo 14. Evangelio según San Juan, capítulo número 10, versículo número 14. Jesús dijo las siguientes palabras. En Juan 10, 14, Jesús dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Está hablando de que hay una intimidad, hay una estrecha relación entre el pastor y sus ovejas, entre Jesús y su iglesia. Hay una estrecha relación, Él les conoce y las ovejas le conocen a Él. En el versículo 27 de este mismo capítulo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es tan estrecha la relación, es tan estrecha el vínculo que existe entre el buen pastor y sus ovejas, que aún las ovejas escuchan la voz del pastor, escuchan la voz de Dios y le obedecen. Saben diferenciar cuándo es Dios hablando y cuándo no es Dios hablando. En el Antiguo Testamento y probablemente en la actualidad, en el pueblo de Israel y en sus contornos, muchas veces varios grupos, varios rebaños de ovejas venían al mismo lugar y a la misma hora a abrevar, a beber agua. Ahí se unían varios rebaños y después que esas ovejas bebían agua, cada pastor llamaba a sus ovejas y cada oveja seguía la voz de su propio pastor. No había una oveja que se equivocaba y fuera a otro rebaño y siguiera a otro pastor. Cada oveja seguía la voz de su propio pastor. De igual manera, estamos constantemente expuestos a voces del mundo, a voces del diablo, a voces que quieren destruirnos. Y debemos saber distinguir cuál es la voz del buen pastor. Vamos a ver qué Dios le enseña al pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto, llegaron al desierto del Sinaí, y que Dios está hablando al pueblo de Israel a través de Moisés. Vamos a buscar todos el libro de Éxodo. Éxodo capítulo número 19. Éxodo capítulo 19, los versículos 5 y 6. Vamos a ver lo que Dios dice al pueblo de Israel a través de Moisés. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 dice así: ahora pues, si oyereis hoy mi voz, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios está hablando
a Moisés para que Moisés transmita estas palabras al pueblo de Israel, y hay una condición para que Israel fuese su pueblo escogido, para que fuesen un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes. Ellos debían oír la voz de Dios, debían oír la voz de Dios y debían seguir, escuchar, obedecer la voz de Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que en cierta medida ilustra un poco la enseñanza que hoy estamos compartiendo. Y voy a invitarles a buscar el segundo libro de Reyes, capítulo número 6. El segundo libro de Reyes, capítulo número 6, los versículos del 8 al 15, en primer lugar. Segundo libro de Reyes, capítulo número 6, los versículos del 8 al 15 vamos a leer en primer lugar. Dice así la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. O sea, los sirios, el rey de Siria planificaba una emboscada para el rey de Israel, y cada vez que él planificaba un lugar donde el rey de Israel debía pasar con su ejército, el varón de Dios, Eliseo, le decía al rey de Israel: mira, no pases por tal lugar porque los sirios están allí. Y este rey evitaba ese lugar para enfrentarse a la batalla. Ahora dice el versículo 11: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: Rey, señor mío, no, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea, el rey de Siria dijo: aquí tiene que haber un espía, aquí entre nosotros tiene que haber alguien que está corriendo la voz, que está yendo donde está el rey de Israel y le está diciendo nuestros planes militares. Sin embargo, uno de los siervos dice: no, sino que hay un profeta en Israel, el cual declara a su rey aún las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. Vamos a seguir la historia. En el versículo 13 dice: y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballos y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Ahora el criado de Eliseo se levanta en la mañana, mira hacia afuera y se da cuenta que un ejército fuertemente armado está rodeando la ciudad de Dotán. Un ejército que está portando el uniforme que únicamente podía ser el uniforme del ejército de Siria, portando la bandera que solamente podía ser la bandera del ejército de Siria, estaba rodeando la ciudad. Creyó que estaba ante un gran apuro, ante una enorme situación, y se dirige a su señor y le dice: ah, señor mío, ¿qué haremos? Pero escuchen las palabras de este varón de Dios llamado Eliseo en el versículo número 16. Dice: y le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Ahora Eliseo está diciéndole: no temas, no tengas miedo. Es más grande, es más numeroso el ejército que está con nosotros que los que están con el ejército de Siria. Ahora sacamos un principio de este pasaje. De esta porción que hemos leído sacamos un principio para nuestra vida, aun cuando nos vamos a alejar un poquito del tema que estamos tratando, que es siguiendo la voz de Dios.
Hoy en día el ejército de Siria para nosotros puede ser la carne, simboliza el mundo, simboliza el diablo, que trata de rodearnos, que trata de destruirnos constantemente. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, que hay una lucha constantemente. Pero vamos a seguir la historia. Usted no tenga miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dice el versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El ejército de Dios, porque Dios nunca abandona a sus hijos. Dios siempre tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Su ángel acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es precioso saber de que Dios nunca nos abandona, que son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. El salmista David escribió en el Salmo 23 algo que todos conocemos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero él, conociendo que Jehová es su pastor y que nada le faltará, también dijo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ahora David dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa es la confianza del cristiano. En medio de un mundo que está tratando de influenciar en nosotros, en medio de un mundo que está tratando de hacernos caer, que está tratando de dañar nuestra relación con Dios, nosotros sabemos que Dios está con nosotros, que Él nos tiene en sus manos y que nada puede arrebatarnos de su mano. Cuán bueno es que Dios sea nuestro pastor. Cuán bueno es saber que Dios es nuestro protector, que estamos en sus brazos. Este criado de Eliseo estaba ciego espiritualmente. No podía ver la obra de Dios a su alrededor, ante sus ojos. Y hermanos míos queridos, muchas veces, en ocasiones, ante las dificultades que atravesamos en los cristianos en este mundo, ante las artimañas de nuestro enemigo espiritual, somos como este hombre. Estamos muchas veces ciegos espiritualmente hablando y no vemos la mano de Dios, la cual está obrando a favor nuestro, para bien de nuestras almas, para bien de la iglesia, para gloria del nombre de nuestro Dios. Las mismas palabras que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre, en el versículo 9, también se hacen una realidad en nuestra vida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios está con nosotros. Jesús dijo, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios está con nosotros, hermanos míos queridos, podemos hacerle frente a cualquier ejército que venga. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces pensamos que Dios no está al tanto de nuestra situación, que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios está ocupado atendiendo a gente más importante que nosotros, que somos insignificantes para Dios, pero no es cierto. Dios está ahí. Él tiene control de tu situación, Él tiene control de mi situación. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Vamos a seguir la historia aquí en el segundo libro de Reyes, capítulo número 6. Y vamos a ver del versículo 18 al 20, que ya sí tiene que ver un poquito más con el tema que estamos tratando. Del versículo 18 al 20 dice lo siguiente. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria.
Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Ahora este ejército buscaba cumplir la orden de su señor, de su rey. El ejército de Siria buscaba rodear Dotán, capturar a Eliseo y darle muerte al profeta Eliseo. Sin embargo, Eliseo, después que oró para que Dios abriera los ojos espirituales del criado, ahora Eliseo ora para que Dios hiera con ceguera al ejército de Siria y los conduce precisamente a la capital de Israel, a la capital del país, que es Samaria. Y ahora cuando llegan a Samaria, ora de nuevo para que Dios abra sus ojos. Sin embargo, a pesar de que este ejército estaba tratando de cumplir, de obedecer la ley de su rey, ellos están siguiendo a un hombre equivocadamente. Van tras el hombre equivocado y llegaron a la ciudad que no deseaban llegar, a Samaria, la capital del país enemigos. Los sirios escuchaban a Eliseo, estaban ciegos, venían detrás de Eliseo. Si Eliseo decía a la derecha, vengan a la derecha, ellos cogían a la derecha. Si Eliseo decía ahora a la izquierda, doblen a la izquierda, ellos doblaban a la izquierda. Si Eliseo decía seguid recto, ellos seguían recto. Iban cada vez más obedeciendo la voz de Eliseo, y cada vez más ellos se iban metiendo más y más en el territorio enemigo hasta caer prisioneros de sus propios enemigos. Ahora, analizando la actitud de los sirios, siguiendo la voz de Eliseo, entre comillas su enemigo, porque recordemos que Eliseo es un hombre de Dios, es un profeta, pero siguiendo los sirios la voz de su enemigo, podemos darnos cuenta que así hay muchas personas, así hay muchos seres humanos en este mundo que buscan alcanzar metas, que buscan satisfacer deseos, pero van por el camino equivocado, van tras la persona equivocada, siguiendo la voz equivocada, y muchas veces no ponen atención por el camino por el cual le están conduciendo. Ellos siguen la voz y al final llegarán a la ciudad que no deseaban llegar. Hermanos míos queridos, amigos, las voces que escuchamos son muy importantes. Ellas están influenciando constantemente en nuestra vida. El mundo nos dice: no importa lo que tú hagas con tal de sentirte bien contigo mismo. El mundo está tratando de influenciar en nosotros y de llevarnos a su terreno. Pero la Biblia nos dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo. No nos amoldemos a este siglo. El mundo no es el patrón, no es el modelo que nosotros debemos seguir. Nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir es Jesucristo. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15:33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando. Incluso dentro de lo que se llama el pueblo de Dios, hay voces que están influenciando negativamente en nosotros. Debemos estar preparados. Hoy en día se escucha la frase: ven por tu milagro. Ven por tu milagro. Cuando Jesucristo nunca se dirigió a la gente diciendo: ven por tu milagro. La gente no necesita un milagro, la gente necesita un Salvador. Amén. La gente necesita un Salvador. Hoy en día se escucha: confiesa positivo, decláralo por fe. Son voces que no vienen de Dios, que no son bíblicas, y sin embargo están de moda hoy en día en la iglesia evangélica, y debemos tener cuidado con las voces que escuchamos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a discernir la voz de Dios, la voz del buen pastor, y seguirle, obedecerle. Pero para eso necesitamos cada día pasar tiempo con Dios, en lectura de su palabra, en oración, desarrollar una intimidad con Dios cada día. Tenemos que aprender a diferenciar cuándo es Dios hablando a nuestra vida y cuándo son otras voces que están influenciando, que no es la voz de Dios. Ahí radica el éxito del cristianismo.
La Iglesia Católica hoy en día se ha convertido en lo que vemos porque ellos echaron a un lado la palabra de Dios y comenzaron a guiar sus vidas, comenzaron a enseñar a las multitudes los pensamientos humanos. Yo creo, yo pienso, a mí me parece, pero dejaron a un lado la palabra de Dios. Y comenzaron a predicar eso, los sentimientos humanos, la palabra humana, y dejaron a Dios a un lado. No permitamos que la iglesia evangélica caiga en lo mismo. Necesitamos recurrir a la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen, y yo les doy vida eterna, dice Jesús. Debemos volver, hermanos míos queridos, a ese lugar de intimidad con Dios, aprender a escuchar la voz de Dios. Vivimos hoy en día tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo luchas y estamos enfrentando pruebas que la iglesia no enfrentaba años atrás. El diablo sabe que los tiempos son difíciles, que cada día que pasa el tiempo se acorta para él. Él sabe que el fin está cerca, él sabe que sus días están contados. Y la iglesia tiene que estar preparada, escuchando la voz de Dios, siguiendo a Dios. Muchas personas hoy en día están buscando felicidad, muchas personas hoy en día están buscando gozo, paz, amor, sanidad, y no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en eso, pero van por el camino equivocado, van tras la persona equivocada y al final se llevarán una gran decepción. Hogares divididos, infelicidad, cárceles, enfermedades, adicciones a las drogas, adicciones al alcohol, suicidios, todo porque en su necedad dejaron de escuchar la voz de Dios, echaron a Dios a un lado y siguieron las voces de este mundo. Si usted quiere vivir una vida al máximo, la respuesta es Jesucristo. La respuesta es Cristo Jesús, que murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Oye su voz y obedécele. Sacamos también un principio en esta parte de la historia, aquí en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 21 al 23, donde dice lo siguiente. Dice: cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él le dijo: no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se fueron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Estos soldados llegaron sedientos, hambrientos, cansados a Samaria, la capital del país enemigo, y el rey de Israel, ahora viendo esta desventaja, dice: ¿los mataré, padre mío? Los sirios muchas veces hicieron emboscadas para tratar de tener acción, para tratar de tener una batalla con el pueblo de Israel. Sin embargo, ellos nunca quisieron hacerle frente. Y ahora, cuando sus enemigos están en desventaja, quieren hacerle frente. Pagar a la gente con la misma moneda, eso no es de hijos de Dios. Eliseo dijo: no los matarás. Matarás tú a los que tomaste cautivo con tu espada, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos cayeron en manos de Eliseo, un siervo de Dios, pero no todo el mundo corre esa suerte cuando cae en manos de sus enemigos. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Dios nos enseña a perdonar, a amar, incluso hasta aquellos que nos desean el mal. Este ejército de Siria fracasó en cumplir la orden de su rey. Ellos fueron burlados, humillados, gastaron sus energías en algo que el rey nunca les mandó, pero aprendemos algo también de sus vidas. Sacamos un principio de sus vidas para nuestra vida. Ellos dejaron a un lado el ego, el orgullo, y regresaron a su Señor. Fracasados, cansados, sedientos, pero fueron capaces de dejar el orgullo humano a un lado y regresar a su Señor.
Quizá usted muchas veces ha transitado por el camino del error, por caminos equivocados en este mundo. Quizás tal vez usted muchas veces ha seguido el consejo de personas que no debía, ha seguido las voces de las cuales no debía, pero quiero decirte en esta hora que usted puede regresar a su Señor. Hoy usted puede regresar a los brazos de amor del Padre, como el hijo pródigo que un día volvió en sí y regresó a los brazos de amor del Padre. Así cada ser humano en este mundo. A Dios no le importa lo que haya hecho antes. A Dios no le importa cuán sucia está nuestra alma. Él quiere tener una relación personal con cada ser humano. Así que no importa las voces, no importa los caminos que hayamos transitado en la vida, Dios nos espera con los brazos abiertos. Podemos dejar a un lado nuestro orgullo, podemos dejar a un lado el yo y humillarnos ante la presencia del Señor. Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Él te llama para tener un encuentro contigo. Su palabra dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Obedece la voz de Dios. Aprendamos, hermanos míos queridos, a escuchar la voz de Dios. Cerremos nuestros oídos a lo que no venga de Dios. La vida nos va a ir mucho mejor. Que Él les bendiga. Vamos a tener ahora un momento para cantar uno o dos himnos del himnario Celebremos su Gloria. Final.